Una de las situaciones más importantes para un estudiante de idiomas es aprender mucho vocabulario rápidamente para que puedas utilizar las estructuras gramaticales que también estamos estudiando, ¿no? A fin de cuentas, mucho vocabulario significa que tendrás muchas herramientas para poder hablar. Sin embargo, muchas veces solo aprendemos vocabulario y no sabemos cómo integrarlo a frases o cómo integrarlo a nuestra plática normal, a nuestra conversación, a todo aquello que escribimos en ejercicios en la escuela o etcétera, ¿no? En nuestro día a día. Hoy día te quiero platicar de cómo es que yo estudio vocabulario, de cómo me voy rápido con el vocabulario. Te voy a poner un ejemplo con un solo idioma. Y posteriormente te estaré enseñando cómo hacer las flashcards. En esta ocasión solamente quiero mostrarte la aplicación que utilizo y qué tan rápido puedo repasar cierta cantidad de vocabulario. Entonces quédate conmigo, te invito a que me des like si este video te gusta, quédate hasta el final. Comenzamos. La aplicación que yo utilizo se llama Anki y es una aplicación de flashcards disponible para PC como para tabletas y celulares. Ya he hecho videos en otro canal sobre esto, te los voy a dejar en la cajita de descripción por si te interesa, para que aprendas a descargarlo y a ponerle las extensiones necesarias que te voy a mostrar durante el video. Pueden ayudarte a tener una mayor idea de cuánto estás estudiando y cuánto tienes que estudiar. Esta aplicación se utiliza alrededor del mundo, es completamente gratuita, excepto creo que para iPhone, pero no estoy segura. Utiliza un método de estudio específico, se llama Active Recall, o sea, son flashcards. Te muestran algo, una pregunta, una palabra y te tapa la respuesta. Y luego tú le das a la barra espaciadora o clic o mostrar respuesta y te va a mostrar la respuesta. ¿Cuál es la onda de esta aplicación? Pues tienes que ver la pregunta, decir la respuesta out loud. Por ejemplo, si es una palabra, te voy a poner por aquí el ejemplo, y solamente tienes que repetirlo y pronunciarlo como debe de ser. Puedes agregar fotos, audio, hay una función que se llama Pop-up Dictionary, entonces tienes también definiciones. Hay Image Occlusion, Review Heatmap, que son las extensiones que te van a permitir a ti tener mayor conocimiento sobre lo que estás estudiando. Como ves, funcionan en base de, o sea, como si tuvieras un mazo de cartas, literalmente, y lo guardaras en una cajita o en varias cajitas. Entonces, la cajita que yo tengo de idiomas tiene todos estos mazos, que serían ruso, italiano, francés, rumano, náhuatl. De lo que se trata es de que abras, por ejemplo, tu mazo, voy a abrir el de náhuatl, y empecemos a estudiar. Me dice cuántas nuevas tengo para hoy, cuántas estoy repasando, y en verde las maduras. Si te fijas, estos numeritos van a aparecer en muchas partes durante tu estudio en el Anki, ya sea cuando vayas a estudiar porque te avisa cuántas cartas tienes que estudiar, o ya sea cuando estés estudiando porque te avisa cuántas te faltan, cuántas quedan por repasar y cuántas tienes ya maduras que no vas a repasar, ¿de acuerdo? De esta forma puedes estudiar en 5 minutos más de 50 palabras y repetir aquellas que sientes como que ay, no las puedo decir, se me olvidan, etc. Por aquí yo repetí algunas durante la sesión de estudio que son nuevas, que agregué ayer, por ejemplo, y que no me acordaba. También aquí te da la opción de decir, oye, pero si yo ya me sé esta flashcard, ¿qué hago para no tener que verla cada 2 segundos? O cada 5 minutos, o cada 10 minutos, o todos los días. Ah, bueno, pues entonces para eso están las funciones de la saqué bien, la saqué mal, la saqué regular. Entre más repitas las palabras, podrás ir viendo que Anki mismo te va a sacar otras opciones, que va a decir muy bien o muy mal, o repetir, o volver a ver, creo, no me acuerdo cómo dice el Anki. Pero ahí tú puedes seleccionar qué opciones son mejores para la respuesta. Ahora tienes que ser completamente honesto. O sea, si no pudiste decir la respuesta en voz alta y con una buena pronunciación, y que tú digas, esto sí, ya sé cómo formularla en una frase, o por lo menos ya sé qué significa y la sé pronunciar, entonces la saqué bien. Pero si no la sacaste bien, o si nada más fue parecido, o si tu pronunciación no fue buena, o si no supiste cómo leer esto, por ejemplo en ruso, que utiliza otro abecedario, en estas ocasiones tienes que ponerle la saqué mal, para que te la repita en 10 segundos, en 15 segundos, cuando hayas repetido otras 3, 4 palabras y las estés repitiendo. De esta forma, tu cerebro va a decir, si me está repitiendo tanto esta palabra es porque quiere que me la aprenda. Entonces, entre más veces la veas y más la repitas, más afianzado el conocimiento quedará en tu cerebro.
y no tendrás que volver a estudiarlo muchos años después cuando veas, es que yo me acuerdo como que sí significaba esto, o vas a saber utilizarla, ¿de acuerdo? O por ejemplo en ruso, en náhuatl, en rumano, en algunos otros idiomas como el coreano, que son idiomas aglutinantes. Y por ejemplo en el español, incluso en el español y en los idiomas romances, sabemos que tenemos raíces, prefijos y sufijos. Entonces, si tú te aprendes bien cómo es una raíz de una palabra, por ejemplo el infinitivo de un verbo, solo sabes que la terminación del infinitivo es de tal forma. Por ejemplo, comer, le tienes que quitar la terminación para poder formar con la raíz la conjugación adecuada. Por ejemplo, nosotros comemos, ¿de acuerdo? Entonces le quitas la R. Entonces tú vas a identificar en los demás idiomas, de la misma forma en la que hacemos en español, cuáles son esas cosas que te tienes que aprender para poder identificar qué significa una palabra. Y eso es realmente muy fácil de hacerlo mientras estés repasando y mientras estés haciendo un active recall para reconocer cuáles son esas terminaciones o esas particularidades en los idiomas, las letras específicas, los sonidos específicos. Por aquí tenemos también el Review Heatmap en la pantalla principal. El Review Heatmap lo que hace es mostrarte cuántas tarjetas has estudiado a lo largo del tiempo. Como ves, yo tengo algunas por aquí. Debes de tener algo en consideración. Si instalas un mazo que ya ha sido estudiado, te va a marcar los días de estudio en el Review Heatmap. Si desinstalas el mazo que estudiaste, te va a quitar los días. Por ejemplo, si te ves, toda esta línea significa... Cada cuadrito es un día del año, entonces toda esta línea es un año. Todo lo que es el inicios de año, no tengo nada marcado porque los mazos los he desinstalado, ¿no? Tienes que tener esto en consideración también. Y por ejemplo, en cada cuadrito que estábamos viendo, que ya te dije que son días, se marcan de cierto color. Tú puedes escoger de qué color en las herramientas. Hay azul, rojo, etc. Yo lo tengo rosita. Se marca, entre más fuerte sea, por ejemplo, el púrpura quiere decir que he visto más flashcards, y los rositas claritos que he visto menos. Los grisáceos súper claros son días que no tienen programados, y los grisáceos que empiezan a tornarse más oscuros son los días que ya tienes tarjetas programadas para estudiar, y puedes modificar esta aplicación para que siga un algoritmo diferente. Ya trae uno predeterminado que te va a hacer repetir las flashcards de 1, 2 o 3 días seguido, y después te las va a estar espaciando, ¿no? Entonces esto es un active recall con técnica espaciada, y la puedes mezclar con una técnica Pomodoro, por ejemplo, porque también tiene un cronómetro, o puedes simplemente cronometrarte, y así haces muy potente tu estudio en idiomas. Entonces espero que te haya gustado. Tengo preparado por ahí un video para enseñarte cómo hacer flashcards en Anki, pero si quieres adelantar un poco, ya tengo cómo hacer algunas flashcards, por ejemplo en medicina, y para enseñarte cómo funciona Anki, por ahí tengo algún video que se llama Study With Me, y puedes visitar muchísimo. Simplemente pon en YouTube o en Google cómo usar Anki, how to use Anki, qué es Anki, para que aprendas qué es, si te gusta, y empieces a aprender a utilizarlo. La verdad creo que es una herramienta muy potente. Yo lo utilizo para estudiar prácticamente todo, porque te permite, como ya te dije, tanto en la PC como en tu celular. En tu celular es realmente muy básica, es una aplicación como cualquiera de flashcards, pero se organiza de la misma forma que tienes organizada en la computadora. Y cada que tú, por ejemplo, trabajas en la computadora y cierras sesión y vas e inicias sesión en tu celular, se guardan exactamente los cambios que has hecho. Además de que te da la ventaja de tener esta potencialización, que le puedes poner imágenes, audio, que puedes cortar y pegar links, que puedes poner de todo, y te redirecciona, por ejemplo, a lo que tú hayas puesto, o te deja visualizar todo lo que hayas puesto. Además te deja configurarla y personalizar la aplicación como tú quieras. Yo sé que a la vista no es como que muy amigable y digas, uff, qué fácil usarla. Yo sé que no, a mí me costó bastante tiempo acostumbrarme y hacer que Anki fuera fácil, pero la verdad es que después de tanto tiempo vale la pena. Checa en YouTube, simplemente pon cómo utilizar Anki o qué es Anki, y te van a salir muchísimos exponentes de medicina, de idiomas, de leyes, de muchísimas carreras de la salud, específicamente de la salud, de historia. He visto también algunos chicos que lo usan en historia. Entonces es bastante buena, te la recomiendo. Espero que te haya gustado este video, que no haya sido muy largo. Como siempre me despido hasta el final. Mi nombre es Diana, soy una mexicana enamorada de los idiomas, enamorada y apasionada del conocimiento. Espero te haya gustado este video, nos vemos en el próximo. Saludos desde México, chao.